Buenas tardes, tengan todos. Hoy vamos a aprender cómo calcular cuántas luminarias se pueden poner para un breaker. Vamos con la intro. Sí, recordándoles a todos que el objetivo de nuestro canal no es otro que ayudar a los hispanohablantes residentes en los Estados Unidos a mejorar su profesionalidad a la hora de prestar los servicios como electricista. Como decíamos antes de la intro, en el ejercicio, en el video de hoy le traemos un ejercicio de cómo calcular la cantidad de luminarias que se pueden utilizar para un breque que ya está prediseñado. El ejercicio dice lo siguiente: ¿cuántas luminarias se pueden poner en un breaker de 20 amperes? O sea, en un 20 amperes overcurrent device, quiere decir un breaker, una protección de 20 amperes. Y nos dice que cada luminaria va a consumir 1.2 amperes a 277 volts y que va a ser continuo, que es algo muy importante. Como siempre hacemos, vamos a sacar los datos del problema y los datos son que el overcurrent device, o sea, el breaker, la protección, va a ser de 20 amperes. El voltaje que vamos a utilizar va a ser 277 volts. La corriente que va a consumir cada una de estas luminarias va a ser 1.2 amperes. Y muy importante que es continuous low. Entonces, para hacer este cálculo nos vamos a ir al artículo 210.19 que habla sobre los branch circuits que tienen menos de 600 volts. En el número 1 nos dice que los branch circuits conductores de circuito deben tener una capacidad, un amperaje que no sea menor que el más grande del A1, este que está aquí, que lo vamos a ver ahora, el A1B. Y tienen que cumplir con el artículo 110.6. Entonces vamos a ver, dice aquí que cuando el branch circuit que suple una carga continua o una combinación de continua y no continua, el mínimo tamaño del conductor, disculpen que estoy traduciendo y no soy tan bueno en inglés, el mínimo tamaño del conductor tiene que tener un amperaje que no sea menos que la carga no continua y 120 más 125% de la carga continua, de acuerdo con el artículo 314. Esto de 125%, 80%, muchas veces confunde a la gente. Vamos a ver un videito con una explicación. Y se lo voy a explicar de manera rápida porque tiende a confundir a muchas personas el tema de los 125% o 80%. Se lo voy a explicar en la pizarra de una manera sencilla. Tenemos un breaker. Vamos a dibujar un breaker aquí. Y este breaker vamos a decir que es de 20 amperes. Y tenemos la carga que se va a utilizar con este breaker. Y ahora viene el tema del 80% y el tema del 125%, que muchas personas se confunden con este tema. El tema es el siguiente: el breaker tiene que tener 125% más de capacidad que la carga. O en el caso que vayamos a calcular el breaker y tengamos la capacidad, o sea, el consumo de la carga, este breaker va a ser calculado al 125% de la capacidad de la carga. Ahora, en el caso que nosotros tengamos el consumo de la carga X y tengamos que calcular el breaker, como le expliqué anteriormente, solamente tenemos que multiplicarlo por 125% y entonces esta va a ser la capacidad del breaker que vamos a utilizar para esta carga. Ahora, cuando lo hacemos en sentido contrario, y es donde tiende a confundir muchas personas, aunque en definitiva es lo mismo, pero de diferentes ángulos, y en este caso tenemos un breaker de 20 amperes, ya está definido, y lo que vamos a calcular es la carga. Ahora es cuando surge el 80%, porque la carga tiene que tener el 80% de la capacidad del breaker y el breaker va a tener el 125% de la capacidad de la carga. ¿Cómo calculamos esto? En el caso que tengamos 20 amperes y vayamos a calcular la capacidad de la carga, tenemos que multiplicar los 20 amperes del breaker multiplicado por 80%, porque vamos a calcular la capacidad de la carga, lo que nos daría 16 amperes. Rápidamente le voy a poner un ejemplo inverso para que vean que es lo mismo, solamente son diferentes formas
de expresarlo o calcularlo. Tenemos 16 amperes en la carga y vamos a calcular la capacidad del breaker para estos 16 amperes. Lo que haríamos sería 16 amperes de la carga multiplicado por 125%, y esto nos va a dar un total de 20 amperes, que sería la capacidad que tendría que tener el breaker para soportar esta carga. Sí, bueno, como les explicábamos anteriormente, lo próximo que tenemos que hacer entonces, teniendo en cuenta esta explicación, sería que el breaker de 20 amperes que tenemos, aquí está, lo vamos a dividir, o sea, le vamos a sacar el 80%, en realidad deberíamos multiplicarlo por 80%, pero bueno, concretamente nos va a dar 16 amperes, lo que quiere decir que solo podemos utilizar 16 amperes de estos 20 amperes que tiene el overcurrent device, o sea, el breaker de la protección. Solo vamos a poder utilizar 16 amperes porque es continuous low, según la explicación que vimos anteriormente. El próximo paso que vamos a hacer sería agarrar estos 16 amperes que tenemos y lo vamos a dividir por 1.2. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿de dónde sale este 1.2? Bueno, el 1.2 es lo que consume cada luminaria. Aquí en el enunciado del ejercicio dice que cada luminaria va a consumir 1.2 amperes. Este 1.2 lo ponemos aquí, dividimos estos 16 amperes, que va a ser la máxima carga que puede obtener este overcurrent device de 20 amperes, y nos va a dar 13.3, lo que significa que lo vamos a redondear a 13, y como la pregunta es que cuántas luminarias, lo vamos a bajar, lo vamos a redondear a 13 y decimos que en el problema de hoy, un breaker de 20 amperes con luminarias de 1.2 amperes a 277 volts solo puede tener 13 luminarias. Este ha sido el ejercicio de hoy. Por favor, recordarles a todos, suscríbanse al canal, comenten. He respondido todos los comentarios que han puesto en el canal. Compartan el video en sus redes sociales, pásenselo a sus amigos que están estudiando para el examen de Journeyman o para el examen de Master Electrician. Nada, suscríbanse al canal, denle like, comenten, un saludo y por ahí nos vemos.